Bueno, hermanos, vamos a seguir con la enseñanza del día de hoy. Y antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia, Padre, con un corazón humillado, mi Dios, rogándote, Padre, misericordia, Padre, que nos perdones, nos limpie de todo pecado, Padre, toda contaminación, mi Dios, y que puedas escucharnos, que nos puedas ver, Padre de la gloria. Oh Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios santo, 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 Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a esa cruz a redimirnos del pecado, Padre, para que nos puedas ver hoy en día, mi Dios. Oh Padre, te ruego que nos dé sabiduría, Padre, para entender tu palabra, mi Dios, y también nos dé fuerza para ponerla en práctica en nuestra vida, mi Dios. Padre, gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a buscar, para empezar, vamos a buscar Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Y vamos a quedarnos ahí. Hermanos, el domingo pasado el hermano Edgardo nos enseñó por medio de la palabra de Dios el rol del esposo. Vamos a traer estos diferentes temas del rol de la familia completa, porque es muy necesario que todos entendamos cuál es el rol de cada uno de la familia y cuál es la importancia de la familia para la iglesia. Ahora, este domingo vamos a hablar sobre el rol de la esposa. Como le decía, el domingo pasado vimos muchas verdades bíblicas acerca del esposo. Le decía a mi esposa que hubieron bastantes cosas que me confrontaron y para eso Dios nos manda a estimularnos con la palabra para ser mejor hijo de Dios y para cambiar muchas cosas en nuestra vida. Así que en el día de hoy vamos a seguir y vamos a conocer sobre el rol de la esposa. Eso sí les digo, hermanos, que estas son enseñanzas que estamos dando, se puede decir, no tan profundas, porque esto podemos hablar solamente del esposo un mes o 3 meses o mucho tiempo. Podemos hablar solamente de la esposa también por mucho tiempo, de los hijos por mucho tiempo, porque el tema es bastante profundo, pero lo estamos haciendo con lo básico. Y en esta mañana, como le digo, vamos a ver lo que le corresponde a la esposa. La Biblia no tiene un versículo que diga cuál es el rol de la esposa, pero tiene principios bíblicos de lo que la esposa tiene que hacer. Ahora, resulta relativamente fácil, hermano, vivir como cristiano en la iglesia. Hoy domingo resulta fácil vivir como cristiano. Ustedes me ven a mí como un verdadero cristiano, estoy dando la enseñanza y dirán, oh, el hermano es un buen cristiano, o todos lo vemos así. Pero resulta más difícil vivir como cristiano en el mundo y también en el seno del hogar. Ahí donde yo le puedo decir, miren, mi esposa, como se comporta en la iglesia, no es nada lo que se comporta en la casa. O viceversa, ya puede decir, mi esposo, como usted lo ve en la iglesia, no es lo mismo como se comporta en la casa. Porque en la casa es que nos damos a conocer quién en verdad somos. Así que es importante, así como nos comportamos en la iglesia, nos debemos comportar en la casa y fuera, en el mundo. Impresionante, hermano. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, primero que todo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo primero. Y luego dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es importante, hermano, es impresionante, hermano, también. Luego de que el apóstol
hablara de la relación de esposo y esposa, padres e hijos, porque Efesios habla de todo, también habla de nosotros como amos y como siervos. Vamos a ver qué dice el capítulo, vamos a ver rápidamente el capítulo 6, versículo 12. Miren lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Yo siempre he dicho que nuestra lucha no es contra carne, no es contra las personas, nuestras luchas son espirituales. Y antes de que este versículo se diera en Efesios, ya se había dado cómo la esposa tenía que, cuál era el rol de la esposa, cuál era el rol del esposo y el de los hijos. Dice el versículo 22 del capítulo 5: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, si hay una institución a la que el diablo le gusta, o al enemigo le gusta atacar, es el hogar. A esa es que el enemigo le gusta atacar, el hogar. Por eso, Pablo luego dice, habla sobre la armadura de Dios y dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino espiritual, porque al enemigo le gusta atacar a el hogar, a la familia, porque de la familia depende toda la estabilidad de la nación y la estabilidad de la iglesia. De la familia depende. Lo he dicho en otras ocasiones, hermano, que de la familia depende cómo tú vas a ministrar la iglesia, o cómo tus hijos se comportan en la calle, cómo tus hijos se comportan en la iglesia, o cómo nosotros como padres nos comportamos. Todo sale de la familia. En muchas ocasiones he dicho que hay padres de familia que mandan a los niños chicos a la iglesia, ellos se quedan en casa pensando o dándole o teniendo esperanza de que la iglesia es la que va a educar a sus hijos. Pero la educación de los niños empieza desde el hogar. Empieza del hogar, empieza del ejemplo que los padres le dan a sus hijos y también cómo lo corrigen bíblicamente. Así que si la familia anda mal, todo anda mal. Todo anda mal. Ahora, comencemos a estudiar el deber fundamental de la esposa cristiana, de someterse a la autoridad de su marido. Hermano, cuando hablamos de este tema, se puede traer mucho conflicto, porque el mundo rechaza de la sumisión, la mujer que sea sumisa a su marido, el mundo lo rechaza, porque de una vez se le viene a la mente esto es machismo, abuso o debilidad de carácter, pero no es así. Esto es bíblico, esto Dios lo manda. La verdadera sumisión no tiene que ver con nada de esclavitud. Mujeres, no tiene que ver con nada de esclavitud. La Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y naturaleza. Somos iguales en dignidad y naturaleza, pero ambos tienen su rol. Hay un problema. Cuando estos roles se cruzan, es un desastre en el hogar. Y yo conozco hogares donde la mujer gobierna y es un desastre. Los hijos están perdidos, solamente hay pelea, solamente hay destrucción, porque estos roles no se pueden cruzar. Es importante que el esposo entienda cuál es su rol y la esposa entienda cuál es su rol. No se pueden cruzar estos roles. También, lamentablemente, hay esposos que no cumplen su rol. Y he visto muchas mujeres que hoy en día gobiernan y hay veces que llega un momento que solamente les queda es
deprimirse y llorar porque no pueden. Puede que en un momento estén gobernando el hogar, pero va a llegar un momento que se van a sentir fatal. Porque es bíblico, la mujer no puede ser cabeza del hogar. No puede ser cabeza del hogar. Entonces la mujer ha sido colocada bajo la autoridad de su marido. Por lo tanto, ella debe sujetarse a su liderazgo. La casada está sujeta a su propio marido como al Señor. Ahora, ¿cómo la mujer puede sujetarse al marido? Porque primeramente ella se sujetó al Señor. Para poder hacerlo, tiene que sujetarse al Señor. La mujer que no se sujeta a su marido, no se ha sujetado al Señor. Esto es bíblico. Tiene que sujetarse primeramente al Señor. Ahora, ¿cómo la mujer puede someterse a un marido, sobre todo si ese marido no es digno de respeto? Vamos a ver el versículo 22. Nuevamente, la casada está sujeta a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dios diseñó, hermano, a la sociedad humana para que funcione bajo el marco de ciertas líneas de autoridad. Sin ese orden, la sociedad no puede funcionar adecuadamente. Nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso Él ha preparado o ha diseñado el orden en la familia. Este asunto de la sumisión no tiene que ver directamente con la esposa, hermano. En todos los ámbitos de la vida vamos a toparnos con este orden establecido por Dios para el bien funcionamiento de la sociedad. Nosotros, hombres y mujeres, nos sometemos a las autoridades respectivas. Tenemos que someternos a las autoridades civiles, someternos a las autoridades como miembros a las autoridades eclesiásticas. Tenemos que someternos, cuando somos jóvenes, a las autoridades de nuestros padres. Y como empleados debemos someternos a las autoridades de nuestro jefe. Entonces siempre hay una autoridad a la cual nosotros tenemos que someter. Entonces, ¿cómo podemos someternos a las autoridades civiles? Cuando viene un guardia, nosotros nos sometemos a las indicaciones que nos da. En el trabajo nos sometemos a las indicaciones de los jefes. Pero la mujer puede entonces y debe someterse a la autoridad de la cabeza, que es su marido. Hay un patrón de autoridad que debe ser respetado, hermano. Es importante que este patrón de autoridad sea respetado. Asimismo, en el hogar, Dios ha establecido un orden. En todo hay un orden. Si no hubiese un orden, hermano, este mundo sería un caos. Este mundo solo hubiese destrucción. Por eso Dios estableció un orden. En el hogar siempre debe permanecer el amor y la paz. Siempre debe permanecer el amor y la paz. Y, muy importante, la disciplina debe permanecer. Ahora vámonos a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Y vamos a ver más a fondo cuál es el rol de la esposa. Aunque hoy estemos estudiando el rol de la esposa, no puedo dejar de mencionar el rol o la responsabilidad del esposo. No se puede, porque el esposo es la cabeza del hogar. Y como en primer lugar, toda la familia depende del comportamiento del hombre. Por eso mujer debe respetar al hombre y sujetarte a él. Es muy difícil para el cabeza de hogar, porque a veces hay que tomar muchas decisiones que en algún momento pueda que fallemos. En algún momento pueda que la decisión que tomamos no era la correcta, porque es muy difícil para el hombre, para la autoridad del hogar. Ahora, pero esposa, si tú quieres hacer daño a tu familia, a tus hijos, a tu marido, simplemente vas a estar detrás de tu marido
recordándole todo lo malo que hizo, todas las malas decisiones que hizo. Vas a estar acusándolo, vas a estar quejándote con él, pero su vida será una miseria. La vida del hombre será una miseria con una mujer que siempre se esté quejando ahí, siempre le esté recordando el pasado, siempre le esté diciendo, mira, ¿por qué tomaste esa decisión? No, usted debe ser un instrumento para apoyarlo, respetarlo, para que el hombre pueda venir a ser la imagen de Cristo. Ustedes son ayuda idónea. Las esposas son ayuda idónea del marido. Pero tú tienes que ser un instrumento para animar a tu esposo. Porque de lo contrario solo vas a ser un instrumento para destruirlo. Vamos a ver el versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido. Vuelve y reitera, estad sujeta a vuestro marido. Cuando tu esposo no se comporta como un cristiano maduro, muchas se preguntarán, entonces, ¿cómo respondo? ¿Cómo debe responder? ¿Peleando? ¿Discutiendo? ¿O faltarle el respeto? Muchas se preguntarán eso. ¿Cómo respondo a mi marido? Vamos a ver, dice, está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra, o sea, hombres impíos o hombres no maduros como cristianos, dice, sean ganados con peleas, sean ganados con insultos, sean ganados discutiendo, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Impresionante, hermano. Sean ganados sin palabra por la conducta de tu esposo. Ahora, en el matrimonio hay un problema entre la esposa y el esposo. Pero si nos hacemos una pregunta, ¿Dios nos ha dado a nosotros lo que merecemos? Dios nos ha dado a nosotros lo que merecemos. Porque ¿saben qué merecemos nosotros? La muerte. La muerte, el infierno, la ira de Dios. Eso es lo que merecemos. Por nuestra buena obra, ¿Dios nos ha dado lo que merecemos? No, porque merecemos el infierno. Merecemos la ira de Dios. Pero el problema en el matrimonio es el esposo cree que debe dar a su esposa lo que él piensa que ella merece. Bueno, yo pienso que mi esposa merece esto, se lo voy a dar. Yo pienso que ella merece esto. Y la esposa responde al esposo conforme a lo que ella piensa que él merece. Bueno, yo voy a responderle a mi esposo así, o voy a respetar a mi esposo así porque se lo está mereciendo. Ese es el problema. Y es la fuente de toda nuestra batalla. Esa es la batalla que, por eso que hay batallas en los matrimonios hoy en día. Porque a veces pensamos darle al esposo, a la esposa o la esposa al esposo lo que se merece. Y básicamente el hombre dice, si mi esposa me respeta, yo la voy a amar. Y la mujer dice, si mi esposo me ama, yo lo voy a respetar. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Nunca. Nunca va a pasar. Porque no somos perfectos. Siempre yo voy a fallar como esposo y siempre mi esposa va a fallar como esposa. Nunca va a ser de esa manera. Entonces, ahí viene la excusa. Pero ¿sabes por qué tú estás diciendo que tú vas a obedecer a tu esposo o a tu esposa si se porta bien y nunca va a pasar ya el día? Porque no somos perfectos. Pero ¿sabes por qué vimos en Efesios que dice, mujeres, sujétense a su esposo o sometan a su esposo como al Señor? Primero tiene que ser al Señor. Entonces, ¿saben qué, hermano? Dios nunca se ha portado mal. Él nunca ha fallado.
Él te está mandando a hacer algo, a ti como mujer y a mí como esposa. A ti como esposa y a mí como esposo. Y nosotros tenemos que hacerlo por obediencia a quién? A Dios. Amén. Él nunca se ha portado mal. Él nunca ha fallado. El amor, si lo hacemos por lo que yo pienso que Él va a cambiar o ella va a cambiar, nunca va a pasar. Nunca va a haber el respeto. Pero a Dios es el que tenemos que obedecer. Si, yo siempre le he dicho a mi esposa, si yo permanezco en Cristo, si yo obedezco la palabra de Dios, yo voy a respetarla a ella como mujer. Pero no es que yo voy a respetarla a ella como mujer sin someterme a Dios. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Igualmente la esposa. Si ustedes no se someten a Dios, nunca van a respetar a su esposo. Nunca. Nunca van a respetarlo. Entonces hay que dejar la excusa de algunas de algunos aportes que he escuchado de matrimonio que han dicho, bueno, yo tengo 20 años de dolor nada más, de decepción. Siempre vas a estar decepcionado, con dolor. Pero ¿qué está pasando en ese matrimonio? No se han sometido a Dios. Porque si lo están haciendo porque yo pienso que va a cambiar, no va a pasar. Debemos obedecer a Dios. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Aunque tu esposo sea incrédulo, debes ganarle no con tus palabras, no con tus argumentos. No, mira, lo que pasa es que tú vas para el infierno. Tú vas para el infierno, no estás comportándote como Dios manda, tú vas para el infierno. Hermanas, Dios dice para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin, o sea, en silencio. Dice, sin palabra por la conducta de su esposa. Esto es bíblico. Si ustedes no permiten que Dios obre en su familia, entonces sigan hablando, sigan gritándose, sigan faltándose el respeto. Pero ¿cómo Dios va a obrar en esa familia solamente callándose? Es muy difícil vivir como cristiano en el hogar. Es muy difícil. Hay muchas familias que vamos a ver completas en la iglesia y los otros van a decir, wow, mira. Conozco muchos casos, hermano, muchos casos. Conocía una familia que muchos decían, mira, este es el ejemplo de la familia. Y hoy en día el señor está con otra esposa, la esposa está con otro esposo y el hijo se destruyó y la hija también. Entonces, no es lo que vemos en la iglesia. Aquí vamos a ver a todo el mundo, wow, mira, es lo que ven en el hogar, cómo nos comportamos en el hogar. Allá es que sale todo. Y ya le digo, en la iglesia todo el mundo decía, esta es el ejemplo de una familia sana y cristiana. Y sinceramente, hasta el sol de hoy, esta familia más nunca se juntó como familia, si no se destruyó. Entonces es importante, hermanos, es importante que todo empiece desde el hogar. Todo tiene que empezar desde el hogar, no desde la iglesia. Necesitamos, hermanos, someternos a la palabra de Dios primeramente para poder fortalecer la familia. Y ya le dije, muchos se preguntarán, pero si mi esposo no se somete, mi esposa no se somete, nosotros tenemos que darle ejemplo con nuestra conducta. Nuestro testimonio habla mucho, y no tanto en el matrimonio, en todos lados. Siempre decimos somos cristianos, somos hijos de Dios, pero en la calle, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué ven de nosotros? ¿Qué ven de nosotros? Vamos a buscar Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12. Versículo 19. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no se comportan o no cumplen su rol? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi esposo no se está comportando como Dios manda. ¿Qué debes hacer, mujer? Callarte y comportarte bien. Y la ira de Dios, vas entonces a permitir que la ira de Dios pueda obrar en ese hombre. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es del Señor. Nosotros simplemente tenemos que obedecer la palabra de Dios. Simplemente tenemos que obedecerla. No tenemos que ganar gritando, peleando, criticar. Nuestra lucha no es con carne, sino es espiritual. Va a llegar un momento que el esposo va a decir, oye, ¿pero qué te pasó? Ya no hablas. O la esposa puede decir, oye, ¿pero qué te pasó? Va a llegar un momento que cuando nos quedamos callados, la persona va a impactarse, va a preguntarse qué pasó aquí. Pero ahí es donde Dios va a obrar en esa persona, porque es bíblico. Por eso dice 1 Pedro versículo 1, capítulo 3 versículo 1, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestro marido, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Imagínense, esposas, no tienen que predicarle a su esposa, solamente con su comportamiento le van a predicar. Amén. No tienen que hablar, solamente con su comportamiento. Ahora, el devocional en casa, el estudio en casa, decía el hermano Edgardo en la enseñanza pasada, que es muy cierto, llegamos cansados los hombres, en la tarde cansados, nos bañamos, nos acostamos, y el devocional ¿dónde queda? Ahora, ¿cuántos de las mujeres han estudiado con sus hijas Proverbios capítulo 31? Y también con sus hijos, porque por Proverbios capítulo 31 habla de quién, de la mujer virtuosa. ¿Y por qué es importante también que sus hijos también conozcan de ese proverbio? Muchos dirán, pero es que ahí está hablando de la mujer. Pero también es bueno que se le enseñe a nuestros hijos para que ellos puedan comprender y entender cómo tiene que ser una mujer de Dios. Y la mamá también compartan con sus hijas Proverbios 31. Enseñen a sus hijas Proverbios 31. El comportamiento, hermanos y hermanas, es lo que da vergüenza al pecador. Si tú estás peleando con tu esposo, mira lo que sigue diciendo el versículo 20 de Romanos capítulo 12. Si estás peleando con tu marido, miren lo que dice aquí, pero tu marido llega a casa después de trabajo, te pide comida, entonces ahora tú, así que si tu enemigo tuviera hambre, tienes que darle de comer a tu marido. Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa ascua de fuego no es que vamos a quemar a la persona en la cabeza, sino que es que yo traté mal a Edgardo, no le di el bote a Panamá, vamos a decir, un ejemplo. Pero el día de mañana a mí se me dañó el carro, Edgardo me vio, aquí ven, te llevo. Y yo voy a sentir una vergüenza. Voy a sentir una vergüenza. Ese es el ascua de fuego que habla este versículo. Cuando usted trata bien al enemigo y no paga mal por mal, usted va a hacer que su cabeza, dice aquí el versículo, dice,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa persona se va a sentir avergonzada, hermano. Se va a sentir muy mal. Por eso, si hay pelea en el matrimonio, haz tu papel, haz tu rol como Dios manda. Haz tu rol. Cuando Dios va a llamar a juicio, Él no va a llamar, mira, porque tu marido no te dio lo que te merece, bueno, te comportaste así, dale, pues, no te preocupes, pasa, voy a hablar con tu marido. Él va a llamar al marido por su rol y a la mujer por el rol de ella. Porque nosotros tenemos que obedecer a Dios. A Él que tenemos que obedecer. Dice el versículo 2 del capítulo 3 de 1 Pedro. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermano, la necesidad más grande que tiene tu esposo es que tú lo respetes. Tienes que respetar a tu esposo. Pero si ella no respeta, vas a ser a un hombre débil. La mujer, la esposa ha visto muchas fallas del esposo. Ha visto muchas fallas del esposo. Pero en vez de perdonarle, vive todos unos días, toda una vida acusándole, diciéndole, mira lo que hiciste hace 10 años, mira lo que hiciste hace 5 años, mira lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste antes de ayer. Y hermano, mujer, estás destruyendo a tu esposo. Porque ser cabeza de hogar no es fácil. El ministerio, el trabajo, la familia, y que llegues a casa y que tu mujer solamente acusándote, no es fácil, hermano. No estás siendo instrumento de Dios, sino instrumento de Satanás. Porque la Biblia es clara. Está sujeta a vuestro marido. El marido no está haciendo las cosas bien. Dice más adelante entonces, para que también los que no crean o los que no están haciendo las cosas conforme a la palabra, tú lo ganes sin palabra por la conducta tuya. Sin palabra. Sin palabra. Pero detrás de cada hombre grande, detrás de él hay una mujer que lo ha respetado. Dice el versículo 3. Hermanos, quiero que sepa que Dios de antemano ya conocía a la mujer. Por algo Dios dijo sin palabras. Dios ya conocía a la mujer. Dios dijo sin palabra, mujer, sin palabra. No, tranquila, no tienes que predicarle. Le vas a predicar solamente con tu comportamiento a tu esposo. Sin palabra. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3. Vuestro atavio no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestido lujoso. Hermanas, si tu ropa es un marco para tu cuerpo, eres sensual. Dice que la sensualidad es del diablo, la hermosura es de Dios. No es lo mismo decir, mujer, te ves hermosa, preciosa, a decir, te ves sexy. Porque la sensualidad es del diablo. Y Dios odia la sensualidad, mujeres. Dios odia la sensualidad. Hermanas, mujeres, esposas, tienen que dejar de ser un tropiezo para los demás en su forma de vestir. Cuando ustedes se visten de una manera sensual, muchas han pensado en su mente, voy a vestirme así para que me vean. Y eso no es de Dios, eso es del diablo. Porque cuando tú te vistes de una manera sensual, pero es para que te vean, no viene de parte de Dios eso. Viene de parte de Satanás. Pero cuando tú te vistes de una manera hermosa, para que no sea tropiezo, a Dios le gusta así. Miren lo que dice el versículo 4. Sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible.
que es de gran estima delante de Dios. Eso es lo que Dios ve, tu corazón, dentro de ti, no por fuera. Dice que todo lo que son tropiezos, dice la palabra de Dios, que mejor no hubiese ni nacido, dice. Nunca hubieran nacido, dice la palabra de Dios, todo aquello que son tropiezos. La belleza es algo del Señor, pero la sensualidad es del diablo. Es del diablo. No podemos estar diciendo, hermanos, que somos una iglesia bíblica si no nos comportamos bíblicamente o conforme a la palabra de Dios en nuestro hogar. Tenemos que comportarnos como la palabra nos manda en nuestro hogar. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Miren, esperaban en Dios, ¿y qué sigue diciendo? Estando sujetas. Estando sujetas a su marido. Qué bonito, hermano. Ellas, como esperaban en Dios, estaban obedeciendo a Dios, sujetándose a su marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Llegó un momento que a Abraham se le dijo, tienes que salir de tu parentela, tienes que irte de este lugar. Imagínense que yo le diga a Michelle, a mi esposa, tenemos que irnos, y ella me diga, no, pero si aquí tenemos que irnos de Panamá. No, pero si aquí está mi mamá, acá está mi papá, acá está mi familia, mis hermanos, no, ¿cómo yo voy a dejarlos a ellos? Ella no se está sometiendo a su esposo. Sara se sometió, fue sumisa a Abraham. Abraham se fue de su parentela. ¿Y quién se fue con él? Su familia. Se fue Sara con él. Y dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, imagínense. Sara le decía a su esposo Señor. Era una forma de respeto. Imagínense. Pero la palabra no nos dice que Abraham trataba mal a Sara. No. Hasta la cuidaba, la protegía. Cuando iba a estos lugares que él sabía que podían matarlo, la protegía. Es importante, hermanos y hermanas, mujeres, que se sometan a su esposo. Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Se acuerdan cuando hablaban en Gálatas de la libre y la esclava? Espiritualmente somos hijos de la libre cuando somos hijos de Dios, pero existen también las hijas de la esclava, las que no se someten a su esposo, las que no se someten a Dios. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Viene el esposo, viene la esposa y vienen los hijos. Entonces este es el orden que Dios ha establecido para un buen funcionamiento en el hogar. Hay veces peor, hay veces que los hijos gobiernan en el hogar y los padres no tienen voz ni voto ahí. Los hijos se ponen a llorar, se ponen a patalear, hasta que el padre dice, dale, pues dale, está bien. Entonces el que manda es el hijo o la hija, pero no mandan los padres. Yo siempre doy como ejemplo una vez que yo estaba en la especialidad pediátrica allá en Panamá, y ustedes saben que ahí es un hospital de niños, y había un niño haciéndole pateo a la mamá, delante de todo el mundo ahí, porque el McDonald's está al frente de ese hospital. Y que yo quiero McDonald's, y que yo quiero McDonald's, y eso se tiraba al piso, lloraba, y la mamá le decía, hijo ahora, hijo ahora, hijo ahora. Pero ¿por qué el niño está así? Porque el problema viene desde el hogar, desde la disciplina bíblica, desde el hogar. Hermanos, ahí está Evans, Adasa. Ellos no se atreven a hacer un arrebato así en un lugar. Y lo digo con propiedad. Y no tanto a mí, a su mamá tampoco no se atreven a hacerlo. Nosotros nada más lo miramos.
Ellos no se atreven a hacer un padre porque eso viene desde el hogar. Eso empieza desde el hogar. Dios manda a la mujer a sujetarse a su marido. Y sigue, Dios manda a la mujer a considerar su conducta casta y respetuosa. Dios manda a la mujer, a la esposa, a vestirse de una manera santa, no sensual. Ahora, qué tristeza también, hermanas. Yo he escuchado a jóvenes, a jovencitas, he escuchado decir que no cocinan, que no les gusta la cocina. No les gusta la cocina. Entonces muchas dicen, quiero casarme algún día, pero no saben cocinar, no saben cómo manejar un hogar. Pero ahora, ¿cómo ellos van a aprender? Yo ahorita no puedo sentarme a explicarle a Evan eso. Yo de pronto le puedo dar estudio de eso cuando él tenga 18 años, porque ahorita él no tiene que estar pensando en eso. Eso tiene un orden. Cuando tenga 18 años y todo lo bueno, que eso se le ve como, se le califica a los jóvenes ya adultos de 18 años hacia arriba, ya uno le puede enseñar. Pero ahora, ustedes mujeres, esposas, deben estar preparando a sus hijas. Mi mamá decía algo, si no lo haces aquí, ¿para qué estás pensando en novio? En esposa. No, ¿para aquí? Si no cocinas aquí, no limpias tu cuarto, no ayudas, deja de estar pensando casarte, si no vas a funcionar como esposa. Porque es importante, hermanas, que ustedes desde ahora vayan preparando a sus hijas. Porque es bonito el matrimonio. El matrimonio fue hecho por Dios. Es bonito el matrimonio. Pero tienen que preparar a sus hijas. Léanle Proverbios capítulo 31. El hombre llega a un momento que no tiene que preocuparse cuando la mujer es virtuosa. Porque la mujer va a tener un carácter piadoso. Sigue los mandamientos de Dios. Es una mujer sabia. Es importante que preparemos a nuestros hijos. Entonces los hijos van a tener el ejemplo de sus papás, del esposo. ¿Cómo nos estamos comportando, hermano? ¿Cómo nos estamos comportando? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, y miren, le decía, siempre hay que mencionar al esposo. Aunque hablemos del rol de la mujer, aunque hablemos del rol de los hijos, siempre hay que mencionar al esposo. Dice el versículo 7, para terminar. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Antes, mucho antes, la mujer era maltratada, hermano. La mujer era tomada en poco. Habían hombres en aquella época que si tenían ni puras mujeres, la mataban, porque ellos querían tener hijos. Entonces la mujer era muy menospreciada. El fariseo se divorciaba cada rato. El fariseo, hasta que vino Jesús y como quien dice, le quitó esa máscara de cristiano que yo tenía. Es importante, hermano, que entendamos cuál es el rol de cada uno. Cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Y dice, y la palabra nos manda a nosotros los hombres, dice, a vivir con nuestras mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Yo no sé cuánto ha tenido un vaso frágil que le di a mi esposa, ya no compremos esos vasos porque cuando vamos a fregar se quiebran. Son bonitos, son bastante cómodos, pero cuando vamos a fregarlos se quiebran. Entonces yo le dije, no, vamos a comprar uno más duro. Pero imagínense, dice como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida,
de la gracia de la vida. Ustedes, esposas, son coherederas de la gracia de la vida. Y vuelvo y repito, es fácil vivir la vida cristiana en la iglesia, pero difícil vivirla en la familia. ¿Y sabe cuál es el problema que hace más daño a los niños de hoy? Los padres. ¿Cuál es el problema de la delincuencia? ¿Cuál es el problema de todo lo perverso que se ve hoy en día? Los padres. No le echemos la culpa al gobierno. No le echemos la culpa al colegio donde van sus hijos. No le echemos la culpa al templo donde se congrega. No. La conducta de sus hijos proviene de los padres. La culpa es de los padres y de su manera antibíblica de disciplinar a sus hijos. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchos principios bíblicos de cómo a conductar a nuestros hijos, de cómo comportarnos como padres. En la palabra de Dios lo vamos a ver. Ahora, hombre, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros no vivimos sabiamente con otras mujeres, nuestras oraciones no van a llegar ni al techo. Es bíblico. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mujeres, así como se someten a la palabra de Dios, van a poder someterse a su esposo. Van a poder tener una conducta casta, respetuosa. Van a tener un comportamiento bíblico en sus hogares. Y el hombre vivir sabiamente con su mujer para que la oración pueda ser escuchada. Así que, hermanos, vamos a tener una palabra de oración para terminar el estudio de hoy. Como les decía, vamos a seguir hablando sobre la familia, sobre los hijos, sobre los padres, para ayudarnos a estimularnos con la palabra en base a la disciplina en el hogar. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia con un corazón humillado, Padre, agradeciéndote por tu palabra, mi Dios. Oh Dios, gracias por el orden que has establecido en el hogar. Mi Dios, el hombre como cabeza de hogar, la mujer someterse a su marido y los hijos someterse a sus padres. Mi Dios, gracias por estas autoridades que ha dejado, Padre, para tener un orden en el hogar, para tener un orden en la sociedad. Ayúdanos como cristianos, como hijos tuyos, a comportarnos como tu palabra lo manda, mi Dios. Ayuda a las mujeres, para las esposas también, a respetar a su marido. Ayúdanos nosotros, esposos, a vivir sabiamente con ella y también respetarla, mi Dios. Gracias, Padre. Danos fuerza para seguir adelante, mi Dios, para comprender tu palabra, oh mi Dios, y para ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que nos quitas en nuestro camino y lo que nos das, Padre. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.